El día de hoy vamos a hablar del Studio Series 117 Bumblebee y de su KO Oversize. Y voy a ser honesto, la versión Oversize solamente la conseguí porque quería probar el molde mejorado de Hasbro, entre muchísimas comillas. Pero después la figura Studio Series me la prestó mi amigo Mr. Bludgeon BO cuando se anunció la figura del Lucky Cat Bigger Me, la cual va a ser la siguiente review. Así que teniendo ambas figuras dije, pues bueno, vamos a hacerles una review. Esto va a estar muy divertido. Muchísimas gracias a Mr. Bludgeon por prestarme la figura Studio Series y a Showzy Store por patrocinar la figura grande. Asegúrense de usar mi código GABOTFR cuando compren de ahí. Y bueno, vamos a comenzar. Estas figuras, si tuviera que utilizar una palabra, serían mierda. En dos, puta mierda. Miren, estoy exagerando, no se ven terrible, no se ven bien, para nada, pero no se puede negar que sí son una considerable mejora respecto a su horrible molde original. Comenzando con la figura de Hasbro, esta está bien. El detalle esculpido es bastante considerable y bueno, no soy fan de las piezas huecas aquí, pero al menos le metieron unas cuantas líneas para hacerlas ver un poco más tridimensionales, lo cual, bueno, se aprecia. Y toda la figura está casteada en este plástico gris Hasbro muy aburrido o en estos tonos amarillos patito que siento que no quedan tan bien con el personaje, pero bueno, en cuestión de aplicaciones de pintura tenemos unas cuantas amarillas aquí en los muslos y unos detalles plateados en las partes del pecho que forman parte de modo alterno, así como en la cabeza, de la cual hablaremos en un momento. Y otra cosa muy cuestionable en cuanto a la pintura son las ventanas traseras que no son translúcidas a diferencia del resto del modo, pero hablaremos de eso más adelante, no nos adelantemos. Y pues sí, en términos generales la figura se ve bien en las partes que no tienen algo que ver con ser shell former, pero en el resto sí se ve muy mal. Y para empezar, como dije, esta es la mejor versión comparada con la figura original, eso no lo podemos negar. Aprecio que hayan intentado poner unos cuantos de los paneles en las piernas, vamos, eso ayuda a un 5%. Pero, ¿qué es esto? Entiendo que muchos se pongan a pensar, es que ¿qué esperas que hagan en una escala Studio Series? Pero el problema es que hemos visto figuras mucho más pequeñas que logran un resultado muchísimo mejor. Y no sé, siento que hasta cierto punto ya no debería esperar más por parte de Hasbro, pero por Dios, la mayoría de las piezas del modo alterno se las podrías quitar esta figura y tenerlo exhibido por separado. Y si aún no me creían que este es un molde reusado, aquí tenemos residuos de las bisagras de la figura original que formaban parte de la transformación. De verdad, Hasbro no podía ser más huevón. Y la figura Oversized arregla absolutamente nada de esto, pero al menos sí me gusta un poco más cómo está construida. Todos los tonos amarillos aquí son un poco más anaranjados, los cuales me gustan un poco más. Además, aquí tenemos una mezcla de plástico gris un poco brillante para algunas piezas internas, así como pintura plateada o gris bronce en algunas otras. Aquí también tenemos esas ventanas pintadas en lugar de ser plástico translúcido, pero al menos aquí empatan un poco mejor con el tono del plástico translúcido que usaron para las ventanas transparentes, por lo cual se ve bastante mejor. Y el detalle esculpido es prácticamente el mismo. Y en cuanto a la mochila, no hicieron absolutamente nada para mejorarla. Por un lado pienso que tal vez sí pudieron haber hecho algo un poco más interesante con esta espalda, pero al final esta figura lo único que quiere ser es una propuesta más grande por si se la quieres regalar a tus hijos o algo así, y reingeniar toda esta parte les costaría bastante más trabajo, así que entiendo por qué no lo hacen. Pero también siento que si van a hacer un KO Oversize de una figura, ¿por qué no lo hacen de una que se vea bastante mejor que la de Studio Series? Pero sí, ahí tienen ambas figuras en su modo robot. Y ahora hagamos zoom en ambas cabezas y creo que se ven bien. Me gusta un poco más la de la figura original, pues todo el detalle esculpido se ve bastante acorde con el resto de la figura. Me gusta el azul metálico que usaron para los ojos y esa insignia Autobot miniatura en la frente es una cosa hermosa de ver. Y creo que simplemente hicieron un excelente trabajo. Y la figura Oversized no está mal, pues es el mismo molde, pero yo creo que sí pudieron haber detallado un poco más estas secciones de la cara, donde el detalle se puede ver un poco más suave de lo que es. Y además el azul que usaron para los ojos lo hace ver bastante muerto, no tan vivo como la figura Studio Series. Y mientras que la cabeza hace su trabajo, pues creo que sí pudieron haberle echado un poco más de ganas. Pero bueno, ahí tienen a los modos robots de ambas figuras. Al menos en cuanto a la estética, pues vamos, es una figura de Hasbro y creo que con eso estoy diciendo todo lo que tengo que decir de esta figura. Y la Oversized, pues a lo mejor sí se podría esperar que hicieran varias mejoras respecto a la original, pero pues evidentemente ese no es su objetivo. En cuanto a accesorios, tenemos más o menos lo que podríamos esperar. Con la figura Studio Series la cantidad es un poco reducida, trayendo únicamente su cañón y una de sus dagas. El cañón se le puede conectar únicamente a la mano derecha y la daga sí se le puede poner en cualquiera de los dos y no se ve mal portándolos. Y en cuanto a almacenamiento, no tenemos nada en este modo que yo sepa, así que ahí lo tienes.
Y en cuanto a la figura oversize, sí contamos con dos accesorios más. Aparte del mismo cañón, el cual está bastante mejor pintado a mi consideración, y el cual también se conecta de la misma manera en la mano derecha, con el cual también se ve lo suficientemente bien. Incluye no solo una, sino dos dagas, y cada una de estas teniendo un diseño diferente, una siendo más puntiaguda y la otra más redonda, lo cual se aprecia muchísimo. Y finalmente incluye una máscara de batalla. Esto está muy bien. Cambiar la cabeza no es tan fácil porque primero hay que deslizarla hacia atrás y luego hay que forcejear un poco con la unión de bola, lo cual tengan cuidado. Y una vez que se la quitamos, la máscara de batalla sí entra de una manera muchísimo más sencilla. Y los ojos están pintados con el mismo plateado que tiene el resto de la figura, lo cual no me disgusta, pero en este diseño de Vi los ojos de la máscara de batalla son prominentemente azules, cosa que la mayoría de las figuras logran recrear. Y mientras no creo que se vea mal, pues sí, tal vez pudieron haberle puesto un tono azul. Pero bueno, se aprecia que traiga un accesorio extra. Y como dije, creo que no hay almacenamiento para estos accesorios en este modo. Y pues sí, ahí tienen los accesorios de ambas figuras. No está terrible, incluso la figura de Hasbro creo que pudo haber sido peor. Fácilmente pudieron haber incluido nada más un blaster y ya. Y sí se aprecia que la figura oversize te haya molestado en incluir un par de cosas más. La articulación en estas dos figuras es casi la misma y se los voy a mostrar en la figura oversize, donde tenemos una unión de bola en la cabeza. Esta puede ver hasta acá arriba, hasta acá abajo, se inclina de lado a lado y puede rotar 360 grados, pero le cuesta un poco de trabajo aquí en estas secciones de atrás. Eso provocó que a mi máscara de batalla se le hiciera una marca de estrés, ojo con eso. Unión de bola en el brazo. Por la transformación tenemos una unión aquí adentro que puede salir y entrar, y la unión de bola también puede salir bastante hacia acá arriba. Rotación arriba del codo, y el codo puede hacer solamente 90 grados, eso sí es una mierda. Algo que tiene la figura oversized que la original no es que la mano puede rotar 360 grados. Las puertas de la espalda pueden salir y entrar en este rango, y también se pueden angular hacia arriba y hacia abajo. Las puedes posar como tú quieras. Otra unión que tiene esta figura que la original de Hasbro no es una rotación en la cadera. Las piernas están en uniones de bola que le permiten patear hasta acá adelante, un excelente rango, y hasta acá atrás, limitada por la mochila. Tiene un split aceptable debido a estas piezas, que siempre es un problema con este diseño de Vi. Y sí tenemos una rotación en el muslo que complementa a esa unión de bola bastante bien. La rodilla puede doblar únicamente 90 grados, basura. Estas espinilleras pueden subir y bajar. Y finalmente los pies están en una doble unión con una bisagra y una unión de bola. Eso es más para la transformación, pero puede angularse hasta acá arriba, hasta acá abajo. Pueden pivotear de lado a lado y pueden rotar. La articulación de estas figuras, pues creo que es aceptable para el nivel que Hasbro nos proporciona casi siempre. La figura oversized, agregándole esa rotación en la cadera, abre la puerta para muchísimas poses mucho más expresivas de las que podría sacar con la figura original. Pero siendo honesto, ninguna de estas dos figuras brilla particularmente por su articulación. Y pues sí, eso es prácticamente todo el modo robot de estas figuras. Un par de cosas más a mencionar es que la figura oversized tiene metal diecast en esta parte del pecho. Como muchas figuras KO, ponen metal en lugares donde realmente no ayudan de mucho, pero al menos hacen que se sienta más pesada. Y más allá de eso, yo no he tenido ningún problema en cuanto a la construcción de esta figura ni nada por el estilo. Por lo cual yo creo que podemos pasar a una comparación de tamaños, donde la figura original entra a la perfección en cualquier colección Studio Series, y la figura oversized pues podría ser un buen reemplazo para la figura Masterpiece Movie 7 de Bumblebee en una escala Masterpiece. Para comparar su tamaño, aquí están con SH Figuarts Iron Man, Masterpiece Movie Bumblebee, Unique Toys Optimus Prime, y aquí están con unas cuantas figuras Studio Series, con el Studio Series 100 Bumblebee, el KO Studio Series 38 Optimus Prime, el Lucky Cat Aniki, con el Studio Series 102 Optimus Prime, y finalmente con el Studio Series 9 Megatron Review algún día. Y sí, pueden ver cómo la figura original entra a la perfección en cualquiera de estas escalas. Y ahora aquí están con el Masterpiece Movie Bumblebee, el Transcraft Bumblebee, el Cyber Era 06 Optimus Prime, y como dije, esta figura encaja bien en la escala Masterpiece, no tan oversized, por lo que esta figura podría encajar sin ningún problema aquí adentro. Pero cuando la comparamos con figuras como el Cyber Era Bumblebee, el TMT B127, el TMT Bumblebee y el Magnificent Mecha Optimus Prime, pueden ver que sí, esta escala es un poco más grande y esta figura no encaja tan a la perfección. Y pues sí, yo creo que eso es todo en cuanto a los modos robots de ambas figuras. Son aceptables para la línea Studio Series. Como mencioné, la versión oversize podría funcionar bien como un reemplazo a la figura Masterpiece Movie 7, porque esa es incluso más basura que la Studio Series original. Obviamente cuesta considerablemente menos y en mi opinión sí se ve lo suficientemente mejor. Pero eso es en cuanto a sus modos robots, así que ahora ¿por qué no pasamos a su transformación para poder hablar de sus modos alternos?
Y aquí tenemos a los Studio Series Volkswagen Bumblebee en sus modos alternos. Y ok, aquí es donde la verdad sí se ven bastante bien. Comenzando con la figura de Hasbro, aquí realmente se ve que le metieron mucho esmero en hacer que la licencia pues diera frutos, dándonos un modo bocho que está prácticamente perfecto. La tridimensionalidad tanto de la defensa frontal como de la trasera le da un toque que muy pocas figuras de Bumblebee Volkswagen que hemos analizado le terminan dando a sus figuras. Los faros están esculpidos y pintados de un tono plateado muy bonito, así como los traseros que están resaltados de un tono rojo. Además de eso sí tenemos unas cuantas piezas de kibble del modo robot que se alcanzan a ver en la parte frontal y los brazos aquí a los lados son demasiado evidentes. Creo que esta es una maldición que vamos a tener para siempre con las figuras de Bumblebee Studio Series. Y la última cosa que no me gusta es que tanto el parabrisas como las ventanas delanteras y el vidrio retrovisor son de plástico translúcido, pero por alguna razón las ventanas traseras están simplemente pintadas de gris. ¿No era más fácil pintar todo del mismo tono o simplemente hacerles también de plástico translúcido? Y para acabar me gustan los logos Volkswagen que tenemos tanto en el cofre como en las cuatro ruedas y se ve muy bien esta figura. Y la figura oversize la verdad es que arregla casi todos esos problemas. Para empezar, está castada en un plástico amarillo muchísimo más vibrante, se conserva la tridimensionalidad en la defensa frontal y trasera, pero aquí sí están pintadas de tonos plateados, lo cual le agrega 1000 puntos visuales. También tenemos logos, pues no son tal cual el Volkswagen, pero es algo muy similar, tanto en el cofre como en los cuatro rines de las llantas, lo cual también se ve muy bien. Los faros traseros están pintados de rojo, los delanteros están pintados de plateados, pero como ya mencionamos, los intermitentes están pintados de plateado también por alguna razón. Nuevamente, ¿qué? Y aquí también arreglaron lo de las ventanas, donde aquí de la misma manera todas son de plástico translúcido, pero es un plástico translúcido bastante más oscuro y las únicas que no son de plástico translúcido están pintadas de un tono negro que no desentona con el resto de la figura, lo cual... Casi olvidé hablar de la transformación y la verdad es que no tiene nada de especial. Es una transformación muy básica de Lux Class Studio Series que nos da un resultado bien en modo alterno, pero evidentemente no en modo robot y pues sí. Y las cuatro ruedas de ambas figuras ruedan de una manera demasiado satisfactoria, permitiendo que el vehículo ruede de un lado a otro sin ningún problema y, como dije, muy satisfactorio. Me gusta que ambas figuras conservaron el detalle de ponerle un espejo retrovisor del lado izquierdo, así como salió en la película. Y para acabar, ambas figuras tienen almacenamiento para todo su armamento, pero lamentablemente la figura oversize no tiene donde guardar la máscara de batalla, aunque tenemos demasiado espacio muerto adentro de este modo bocho, por lo cual lo podrías aventar ahí en cualquier lugar. Y pues sí, en líneas generales son muy buenos modos alternos. Y una vez dicho todo eso, yo creo que no queda más que ver la comparación de tamaño de estas dos figuras. Aquí están con Iron Man, Bumblebee, Alien Attack Optimus Prime, con el KU Studio Series 38 Optimus Prime, con el KU Studio Series 102 Optimus Prime. Aquí están con el Loki Cat Me, con el Robot Toys Bumblebee. La próxima review, el Loki Cat Bigger Me. Aquí están con el Transcraft Bumblebee. Y finalmente con el Cyber Era Bumblebee. Y pues sí, ahí tienen los modos alternos de ambas figuras. Obviamente estos son los modos superiores de ambas, que tuvieron demasiada prioridad, afectando mucho el modo robot, por lo cual sí me cuesta un poco de trabajo recomendárselas, pero la verdad es que ambas figuras, sobre todo el oversize, funciona muy bien si le quieres dar un regalo a un niño pequeño y lo puedes comprar en showzstore.com. Y el undersize me lo prestó Blodjon, así que pídanselo a él. Obviamente cuando compramos figuras KUs nos gusta tener la certeza de que si tenemos algún problema la tienda nos va a respaldar con servicio postventa, y Showzy Store tiene uno de los mejores en el mercado, así que compra esta figura de Showzy Store y cuando lo hagas asegúrate de usar mi código GABOTFR para apoyar el canal. Como siempre tendrán el link en la descripción. Y bueno, no queda mucho más por hacer que darle su calificación final a ambas figuras. Y comenzando con la Studio Series, 3 estrellas. Es una considerable mejora respecto a la figura original, sí, pero realmente la vara estaba en el suelo y este modo robot se sigue viendo bastante mal. Y a la figura oversized realmente no le puedo dar más de 3 estrellas y media. Tiene una única mejora en cuanto a la articulación, todo lo demás es prácticamente igual. Y la única razón por la cual también le va un poco mejor que la figura Deluxe Class es porque el tamaño sí hace que compense bastante el precio de entrada. Estas dos figuras cuestan básicamente lo mismo, pero evidentemente una te está dando mucho más figura que la otra, así que por esa única razón yo creo que la figura oversize sí gana un poco más de calificación, pero no es espectacular, no llega a la 4ª estrella. Pero bueno, con eso concluimos una review más. Muchísimas gracias como siempre por todo su apoyo, y ahora sí, en la próxima review vamos a ver el molde de Loki Cat escala Studio Series, que bien podría ser el Bumblebee definitivo para tu colección.